Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Luzma, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Si tú quieres, puedes entonces empezar ya. Bueno, primero un saludo a todos y cada uno de las personas que nos están acompañando en este webinar. Eh, Quería darles un saludo especial, una bienvenida, recalcar que este es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo durante este ciclo de webinar que desde Extensión se ha venido manejando. Para nosotros obviamente no es ajeno el hecho de que nosotros estemos desarrollando este tipo de acciones y actuaciones porque pues realmente este ciclo de conferencias que culmina el día de hoy con esta conferencia de centros de pensamiento en desarrollo sostenible pues nos va a permitir digamos que sortear una época muy especial que no habíamos vivido en, en la historia reciente nuestra. Este tipo de situaciones nos cogió sin manual de operación, nosotros no sabíamos qué hacer en ninguno de los aspectos, es una cosa obviamente mundial, no es algo pues que fuera específico de la sede o de Manizales o de Colombia, sino pues que es una situación del mundo, una situación de vida, algo para contar, esperaría yo en un futuro a nuestros sucesores, nuestros hijos y nuestros nietos, de lo que vivimos con este concepto de pandemia. De otra parte, este esfuerzo que hace la Universidad Nacional Sede Manizales, específicamente la Facultad de Administración, es mantenernos allí, mantenernos activos, mantenernos vivos. Ya hoy la pandemia, digamos, que de una u otra forma nos ha permitido conocer muchos aspectos y manejar muchas situaciones que antes no teníamos. Por ejemplo, este encuentro, estos webinars que podríamos equipararlos como una especie de un café de personas que quieren hablar sobre temas interesantes y hoy lo estamos viviendo. Eso es mantener activo y mantenernos vivos como sociedad, que es una de las funciones de la universidad. Además de aprovechar no solamente estos espacios de encuentro, sino también aprender nuevas cosas. Hemos conocido, yo he quedado aterrado, nosotros estamos, yo creo que todos ustedes y yo estamos hasta la coronilla de webinars porque tenemos webinars todos los días, pero yo me llevo lo bonito y lo bueno de estos webinars. Es que he aprendido una cantidad de cosas y he aprendido a conocer una cantidad de cosas que yo no me había imaginado que podían existir en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra universidad, porque la Universidad Nacional es de todos los colombianos. Esto no es solamente de los que trabajan allí o de los que estudian allí, sino que esto es de todos los colombianos. Esto es un patrimonio de nosotros, entonces hemos aprendido a conocer muchas y muchas cosas. De verdad que agradezco muchísimo el esfuerzo que hace el profesor Germán Albeiro, la profesora Luz María, manteniendo este tipo de charlas. Agradezco mucho al profesor Germán Albeiro que nos vaya a dar esta charla de cierre con este Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Igualmente agradezco a ustedes el que nos acompañen en este tipo de conferencias y en este tipo de encuentros que son bien interesantes y que nos ayuden a nosotros como universidad a mantenernos vivos y a mantenernos activos. Esto es muestra de que estamos vigentes, esto es muestra de que estamos allí, como todos y cada uno de nosotros y de las empresas que ustedes y cada uno representen o que estén trabajando o donde estén laborando o en su vida personal. Sin más preámbulos, le doy el paso al profesor para que empiece su webinar, no sin antes nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado durante este ciclo de estos 6 webinars que hemos tenido durante estos últimos periodos e igualmente a el esfuerzo que hacen desde la Facultad de Administración de la cual soy decano orgullosamente, la Oficina de Extensión y de Educación Continua. Pues bienvenidos, no sin antes desearles en el buen sentido, en el mejor de los sentidos de la palabra, una
feliz Navidad, porque yo sé que ya estamos en diciembre, este es un diciembre raro, pero igual esperemos sea un diciembre alegre para todos y por favor cuidémonos. Bienvenidos y muchas gracias. Decano. Muchas gracias, señor decano. Sí, profesor Germán, bien pueda. No, pues muchísimas gracias, decano, por las palabras de saludo a este webinar. Y déjeme felicitarle, decano, porque este tipo de iniciativas de divulgar precisamente lo que hacemos desde los grupos de investigación o desde los centros de pensamiento es bien interesante que la comunidad universitaria pues conozca qué hacemos. Con tal que agradecerle estas iniciativas a la Facultad de Administración, a usted en el liderazgo de la Facultad de Administración, a Luz María Robledo en la dirección de extensión de la Facultad de Administración. Y muy especialmente a todas las personas asistentes a este webinar que me ha correspondido el día de hoy. Y es un agradecimiento muy sincero porque sé que a estas horas ya pues del día, como solemos decir, pues estamos ya muy bien de webinares y ya sobre las 5 de la tarde ya quiere irse uno como un poco a descansar. Por eso muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos entrar en sus espacios, en sus casas, en sus oficinas, por dejarnos que nosotros compartamos pues, lo que hacemos desde el Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Los demás compañeros que han presentado sus diferentes centros de pensamiento, pues han sido presentaciones muy extraordinarias y muy seguramente, señor decano, que usted va a tener que cosechar prontamente los resultados de estos diferentes centros de pensamiento que en buena hora hoy tiene la Facultad de Administración. Sin más preámbulos, entonces, pues yo voy a presentar nuestro centro de pensamiento, pero voy a como un poco a introducir una pregunta que alguien me hacía pues en estos días, tampoco muy reciente, sino un poco sobre los meses de mayo, junio. Me decía, profesor, ¿y ustedes qué hacen en la universidad? Pues dictar clases, pero la tienen bastante suave porque ahorita ya están en sus casas, con tal que desde allí tomando café ya pueden atender a sus estudiantes. Y la pasan bien, ¿no? Yo le dije, pues sabes que sí, tiene usted razón porque nosotros los profesores, pues una de las funciones que tenemos, una de las misiones que tenemos es el tema de la formación. Y es el tema de la formación a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. Pero verdaderamente la esencia misma de la universidad se encuentra en lo que ustedes como estudiantes le aportan a este desarrollo académico de la universidad. Sin los estudiantes, sin duda, este no sería un proyecto académico, esto no sería pues para nada una universidad. Por eso, déjeme decirle que esa mención que hizo el Consejo de Manizales a las diferentes universidades de la ciudad, pues muy meritorio, por supuesto, pero creo que le faltó dar un justo reconocimiento a los estudiantes y a los administrativos, porque ellos hacen parte de toda esta fuerza que nos hemos sobrepuesto a estas nuevas formas de entender el mundo a partir de la pandemia. Por eso, reiterarles a los estudiantes que hoy nos acompañan mucho, profesores también y administrativos, ahí veo a Marta Isabel, un agradecimiento muy profundo porque sin ellos este proyecto seguramente no lo pudiéramos llevar a cabo de la manera como lo estamos haciendo y de una manera exitosa. Pero no solamente le decía, nosotros dictamos clases, sino que también nosotros como profesores universitarios, pues también tenemos otros compromisos y otras obligaciones. Aparte de que algunos hoy están en la dirección de la universidad, que bastante tiempo pues le consume. Pero los que no estamos en estos cargos de dirección, pues también estamos haciendo otra serie de cosas. Y esas cosas están precisamente en lo que hacemos en investigación o lo que hacemos en extensión. Entonces me decía la persona, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Y no, pues precisamente hacemos esos trabajos desde los grupos de investigación y le comentaban sobre el Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible y de lo que hemos hecho.
Bueno, yo espero que lo que le dije a esta persona en este día han quedado absolutamente convencido de que no solamente los profesores universitarios dictamos clase, sino que también tenemos encima muchas otras compromisos para con la sociedad, para con la ciencia, y también, por supuesto, cómo esa ciencia crece y cómo esa ciencia le es útil a la sociedad. Entonces, ahí está como esa otra misión que hacemos nosotros desde la universidad, desde la investigación, pero también desde la proyección social, de cómo la universidad pues se articula a ese proyecto de sociedad, de ciudad, de municipalidad, de comunidades, con esos saberes y con esas diferentes, digamos, capacidades instaladas que tiene la universidad y por supuesto que tienen en los grupos de investigación y que tienen por supuesto también los profesores. Yo creo que en ese orden de ideas la universidad ha ganado muchísimo desde su fundación sobre 1867 y cada vez se consolida más como una universidad de excelencia. El tema de los centros de pensamiento es un tema que habría que recogerlo por ahí, digamos, para la Universidad Nacional como mucho más claro, como mucho más evidente sobre los años 2013. Esto quiero decir en la administración del profesor Mantilla, cuando comienzan a fortalecerse algunos centros de pensamiento y en particular uno de ellos creo que nos mostró el camino al resto de centros de pensamiento, que fue el del profesor Alejo Vargas, Centro de Pensamiento en Seguimiento a los Diálogos de Paz. Y el profesor Alejo Vargas hizo un trabajo extraordinario, mucho encomendado también por el gobierno nacional, pero por Naciones Unidas, en términos de acompañar este proceso de paz. Y justo es reconocerle al profesor Alejo Vargas que con su centro de pensamiento, pues se recorrió este país, haciendo diferentes foros con las víctimas, trabajando en escenarios, hasta que finalmente hizo un gran evento en Bogotá, donde llevó pues a todas estas personas involucradas. Y ya con todos estos insumos, llevan los productos a La Habana para que sea allí considerado por las personas que estaban en el proceso de negociación. Yo creo que ese centro de pensamiento nos enseñó y nos mostró muchas de las cosas que los centros de pensamiento tenemos que hacer. Y por eso no en vano este centro de pensamiento es quizás el único hoy que está escalafonado en el puesto 60 a nivel de los think tank o de los centros de pensamiento a nivel del mundo. Yo creo que si uno quisiera reconocer un poco esto, tendríamos que mirar hacia lo que hizo el profesor Alejo Vargas, a lo que hizo la administración del profesor Mantilla sobre los centros de pensamiento. Nosotros, como Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible, somos, como se dice en la Vicerrectoría de Investigación, de los centros de pensamientos viejos. Esto quiere decir que fuimos de los primeros que ganamos la primera convocatoria en el año 2018, cuando la universidad pues ya hizo una convocatoria a centros de pensamiento. Y decirles que de esos centros de pensamiento, que para la época, estamos hablando del 2018-2019, éramos 21, de esos en la siguiente convocatoria solamente quedamos 7 centros de pensamiento. Muy seguramente lo que les voy a compartir hace parte precisamente de lo que hicimos y que dio a que la próxima convocatoria, esta que estamos cursando ya con resultados, pues nos favoreciera para avanzar en términos de esta, digamos, reconocimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo quiero mostrarles a ustedes qué hacemos nosotros, ya con cosas muy concretas, con cosas muy claras, qué es lo que hemos hecho nosotros desde el Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Para eso, permítame entonces compartir la pantalla y voy a recoger lo que hacemos directamente de nuestra página web. Este es nuestro centro de pensamiento, que ustedes pueden conseguirlo en la página web pensamiento.unal.edu.co. Y esto nos va a mostrar exactamente todo el camino que hemos recorrido, todo el trabajo que hemos hecho como centro de pensamiento.
Entonces, uno de los focos fundamentales sobre los cuales trabaja el Centro de Pensamiento tiene que ver precisamente con los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, con todo y cada uno de los diferentes 17 objetivos del desarrollo sostenible que surgen a partir de los objetivos del milenio que finalizan en el año 2015 y que luego Naciones Unidas se reúne y son 170 países los que suscriben estos objetivos del desarrollo sostenible de cara al 2030, en el sentido de que nadie se debe quedar atrás. Y entonces proponen diferentes objetivos que tienen que ver con las personas, tienen que ver con la prosperidad, tienen que ver con el tema de paz, etcétera, donde realmente pues las instituciones y los estados tienen que apostarle de manera significativa al logro de eso. Entonces, nuestro objeto de trabajo, nuestro objeto de investigación, nuestro trabajo en sí consiste precisamente en abarcar, en entender y comprender y darle dinámica a los objetivos del desarrollo sostenible. Ahora, entonces, siguiendo nuestra presentación a partir de la página que tenemos, entonces, como centro de pensamiento, ¿sí? Desarrollo sostenible es una estrategia que tiene la Universidad Nacional con el propósito de incidir en la construcción y en los análisis de políticas públicas. De tal manera que esas políticas públicas que se logren formular trasciendan en los gobiernos locales, departamentales y nacionales. En ese sentido, nuestro objeto de estudio, reitero, tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero ¿para qué busca todas, digamos, hacer política pública? Pues busca fundamentalmente para buscar gestionar, mitigar o superar alguna problemática. Ahí es donde está la esencia de la política pública. ¿Y dónde entonces nosotros actuamos? Actuamos en lo económico, en lo social y en los temas ambientales. Entonces, desde ahí nosotros vamos a formular políticas públicas, vamos a ayudar a construir políticas públicas, vamos a analizar políticas públicas. Y por eso entonces es que es un centro de pensamiento. Es un centro de pensamiento porque es un grupo de expertos que están pensando, ¿cierto? Están analizando para proponer, ¿sí? Para poder incidir en los gobiernos, reitero, locales, departamentales y nacionales en un área determinada. Por ejemplo, la profesora Vaca, que tiene el Centro de Pensamientos en Fármacos, incide desde ahí. El profesor Alejo Vargas incide desde el tema de paz. El profesor Fabio Leiva incide sobre el tema agrario. Y nosotros incidimos fundamentalmente desde el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. El profesor Pablo Felipe Marín, que presentó recientemente su Centro de Pensamiento, incide desde el tema de emprendimiento. Entonces nosotros vamos a trabajar articulados ¿con quiénes? Pues tenemos que trabajar articulados con los actores gubernamentales, con las instituciones públicas, con instituciones privadas, con las comunidades, con las sociedades, pero bajo un rigor académico que permita entonces que lo que se formule y lo que se plantee sea verdaderamente considerado por esos actores. En este caso, por los actores que tienen que definir políticas públicas. Entonces, miremos cómo actuamos nosotros y cuál es esa forma de trabajo, ¿cierto? Esa forma de trabajo es un tema de construcción, ¿sí? Fundamentalmente en términos de la formulación de políticas públicas, ¿cierto? Es la construcción articulada entre academia, por un lado, Estado, sector productivo y sociedad. Es lo que viene llamándose las 4 hélices de articulación. Antes hablábamos de 3 hélices, ¿cierto? Hablábamos de academia, hablábamos del sector privado y hablábamos de Estado. Y no habíamos considerado la sociedad como un actor fundamental. Por eso recientemente se ha incorporado como también punto de reflexión y de análisis la sociedad para hablar de esas 4 hélices en términos de entender las dinámicas sociales. Pero también, no solamente vamos a formular, también vamos a hacer el análisis de esas políticas públicas, es decir, el estudio sistematizado digamos, de las políticas que hay. ¿Para qué?
para a través digamos, del grupo de personas que hacen parte del centro de pensamiento, pues buscar puntos de discusión de tal manera de que si es necesario reformular esas políticas públicas, pues se reformulen esas políticas públicas. Por ejemplo, un COMPES claramente puede convertirse en una política pública, de alguna manera es una política pública. Por ejemplo, simplemente para ilustrar esto, el Aerocafé. Aerocafé tiene que formularse nuevamente en un COMPES de tal manera que puedan el gobierno nacional comprometer vigencias futuras y darle la categoría de un macroproyecto trascendente y estratégico para Colombia y para la región. Entonces, muy seguramente va a existir un COMPES que va a hablar del aeropuerto del Café como un proyecto estratégico. Mire que ahí se está haciendo un análisis de una política pública, pero también una formulación de una política pública. ¿Y todo esto cómo se hace? Todo lo hacemos en los centros de pensamiento, a través de espacios de diálogo, de espacios de conversación, que trabajamos con ¿quiénes? Con los actores claves que ya he manifestado, con el gobierno, con la sociedad civil, con la academia y por supuesto que también con el sector privado. Bien. ¿Qué líneas estratégicas dentro del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible tenemos? Nosotros manejamos fundamentalmente 3 líneas estratégicas. El desarrollo rural, ¿cierto? Pretende generar acciones que busquen mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades rurales, de su actividad productiva, de su actividad ambiental. Es decir, que nuestra gente del campo verdaderamente se sienta que hay una preocupación hacia ellos. Sobre el tema de la territorialidad, en relación fundamentalmente al desarrollo sostenible, a los procesos de articulación entre lo regional que permita realmente una reconciliación en temas de paz. Y, por supuesto, que el eje serían los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 ejes del desarrollo sostenible, que se constituyen una ruta de navegación. No solamente una ruta de navegación para nuestro centro de pensamiento en desarrollo, sino que es una ruta de navegación para los gobiernos, para los estados, también para los departamentos y para los municipios. Por eso uno encuentra ya en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo del presidente Duque, de los gobernadores, de los alcaldes, pues una articulación y una apuesta claramente hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, porque es un compromiso del país por ellos en cada uno de esas fases. Bien, entonces esas son las líneas estratégicas y podemos pues también pues llamar a participación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como centro de pensamiento estamos, digamos, con las puertas abiertas para que la gente que quiera trabajar con nosotros, pues lo pueda hacer, se pueda articular a los diferentes proyectos, desde la empresa, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el gobierno, para que se articule ¿a qué? Al trabajo que hacemos, porque esto no es un trabajo solamente para la universidad. Miren ustedes, por favor, que estamos hablando es la incidencia en la política pública, en la formulación de política pública que verdaderamente debe trazar un punto de inflexión hacia una economía del bienestar o hacia una sociedad del bienestar, como la queramos saber. Por tanto, ¿qué instituciones de apoyo tenemos nosotros? Un minutico, por favor, sí. Vamos a ver si con aliados lo podemos superar. Instituciones de apoyo no me dio, pero instituciones de apoyo podemos decir que tenemos nosotros muchos municipios del departamento de Caldas. Ahí tenemos a Viterbo, tenemos a Supía, tenemos a Río Sucio, tenemos a Salamina, tenemos a Pácora, tenemos a Anserma, tenemos la Agencia de Reconciliación y Normalización, tenemos varias universidades como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Quindío, tenemos gobernaciones, la gobernación del Quindío, la gobernación de Risaralda, la gobernación de Caldas. Dentro de las gobernaciones tenemos aliados como secretarías, al interior también del municipio tenemos aliados como por ejemplo la empresa de renovación urbana del municipio de Manizales. Son instituciones de apoyo. ¿Y por qué digo de apoyo?
porque estas instituciones hacen parte, unas de la sociedad civil, otras del gobierno y otras desde la academia. Y ahí es donde verdaderamente tiene sentido esto. Es un trabajo colaborativo, es un trabajo que lo hacemos entre todos. Y estos son entonces nuestros aliados. En Planeta, porque ya hemos dicho que los objetivos del desarrollo sostenible se dividen en las 4P, planeta, personas, prosperidad y paz. En Planeta, ¿cierto? Que hay algunos objetivos del desarrollo sostenible que le apuntan a Planeta, ¿cierto? En este sentido, entonces, ¿con qué instituciones estamos trabajando? Pues estamos trabajando con Pacífico 3, que es la concesión que está haciendo la vía entre La Manuela y La Pintada, la Corporación Regional del Quindío, la CDQ, la Empresa de Renovación Urbana de Manizales, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Quindío, la Universidad de Manizales, Copo Caldas, Carder y Camelón. Miren que estas instituciones, ¿cierto? Estas instituciones son instituciones que están asociadas fundamentalmente al tema de lo ambiental, a la defensa de ese planeta sobre el cual nosotros queremos vivir, y por eso trabajamos articuladamente con ellos. Por ejemplo, déjenme decirles que nosotros hicimos la política estratégica de la empresa de renovación urbana del municipio de Manizales y incorporamos del centro de pensamiento todo el tema ambiental a lo que allí se tenía que hacer. Y con esto realmente la gerencia de esta institución, que es del orden municipal de Manizales, pues también respondió a unos requerimientos que se le estaba haciendo por parte de la ley. ¿Pero qué hemos hecho? Nosotros hicimos, por ejemplo, los bionegocios del eje cafetero, un trabajo de investigación que estamos realizando en estos momentos y que lo estamos realizando conjuntamente con esas instituciones que acabo de mencionar. Es más, en el tema de extensión, ¿sí? Nosotros hicimos la construcción de la política pública, ¿cierto? Está en construcción. En el tema de bionegocios, o sea, en estos momentos es responsabilidad del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible generar una política pública en el tema de bionegocios del eje cafetero. En el webinar que hicimos la semana pasada con todas las autoridades ambientales, con el director de BIOS y con Silvia Restrepo, que es la sabia del foco de biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, pues claro, una de las fortalezas que salió a relucir era la alianza que se estaba realizando entre lo académico y el sector de las corporaciones autónomas regionales, en este caso, en la fuerza que hizo el director de la CDRQ sobre la importancia de que se trascienda hacia la formulación de una política pública. Y ahí estamos articulando otro grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación de Economía y Formulación de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas en Bogotá y que dirige acertadamente el profesor Jorge Iván Bula Escobar. ¿Qué hemos alcanzado? Porque aquí hay cosas que tiene que demostrar uno. Pues hemos realizado capítulos de libro, ponencias internacionales, la política ambiental, que ya lo dije, de la ERUN, cartillas PROSEA, el proyecto de la construcción de Pacífico 3, ¿cierto? Yo le voy a pedir le voy a ceder la palabra a Carlos Mario para que nos cuente qué hicimos con Pacífico 3. Carlos Mario, si usted está ahí, para que, por favor, comparta con nuestro auditorio lo que hicimos en Pacífico 3. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues de verdad, qué bueno que hayan pues este número de personas conectadas, poderles comentar un poco lo que hacemos desde el Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Como el profesor lo comentaba hace un rato, pues la concesión Pacífico 3, si bien es un proyecto de infraestructura que busca conectar o acercar más el centro del país con el Pacífico, pero pues ellos también dentro de su responsabilidad social, empresarial, pues tienen un compromiso con las comunidades. Y ese compromiso pues busca que pues las comunidades también puedan trabajar temas relacionados con el medio ambiente y que pues las comunidades a partir de sus imaginarios, del habitar de sus territorios, pues puedan proponer soluciones
ante ese nuevo cambio debido a la vía. Entonces, de esta manera, pues la concesión pues impacta a varias instituciones educativas, es decir, la vía que está construyendo esta empresa pues impacta a varias instituciones educativas. Entonces, lo que hicimos desde el Centro de Pensamiento fue poder pues trabajar en alianza con ellos, la concesión como una institución privada que administra recursos públicos, las instituciones educativas, pero también el Centro de Pensamiento en estrategias pues ambientales, y que pues los estudiantes de esas instituciones educativas se convirtieran en agentes de transformación ambiental de sus territorios. Entonces, de esta manera estuvimos en 5 instituciones educativas, trabajando pues articuladamente con cada una de ellas, con los docentes, con los estudiantes, y de esta manera pues se generaron pues una estrategia ambiental dirigida desde los estudiantes. Entonces pues nosotros como Centro de Pensamiento también realizamos pues el acompañamiento a estas instituciones para que pues todas las comunidades tuvieran un mejor pues aprovechamiento de los recursos ambientales de la zona. Gracias, Carlos Mario. Entonces, miremos el tema de personas. Claro que Carlos Mario no dijo que nosotros acompañamos los PRAE, que son los programas ambientales escolares, que en cualquier momento se los podemos contar, que fue un trabajo bellísimo que hicimos con las instituciones educativas y con los niños. En personas, que tiene que ver fundamentalmente con los 5 primeros objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de pobreza, con el tema del hambre, con el tema de equidad de género, con el tema de bienestar, con el tema de educación. Y ahí hicimos un trabajo que yo diría que es un trabajo bastante bonito, que es la formulación de la política, la construcción o formulación de la política pública en atención primaria social. Cuando uno dice APS, muchos un poco le apuntan a decir atención primaria en salud. No, nosotros lo que hicimos fue algo más, es como una política pública tipo paraguas que verdaderamente articulara las otras políticas públicas que tienen que ver con el tema social. Por ejemplo, el tema de vivienda, ¿cierto? El tema de educación, el tema, por ejemplo, de nutrición, el tema de educación sexual y reproductiva. Entonces, esas políticas públicas están a un nivel, pero lo que hicimos nosotros con la territorial de salud fue una política pública de un mayor nivel, de tal manera que verdaderamente las abarcara en ese trabajo de esa política pública. Entonces hicimos una construcción y este trabajo lo hicimos directamente con las comunidades, por supuesto, aliados con el gobierno departamental de Caldas, con la territorial de salud o la Secretaría de Salud del departamento de Caldas, en un trabajo que hicimos armónicamente con cada una de las diferentes comunidades y estuvimos recorriendo el departamento de Caldas por zonas geográficas en los cuales a través de múltiples talleres pues fuimos aproximándonos a la formulación de esa política pública hasta que finalmente el gobierno del doctor Guido Echeverry, un poco más o menos sobre el año pasado, estamos más o menos sobre esta época, ya estaba a través de un decreto formulando la política pública en atención primaria social de cara al 2030. Es decir, hay una visión de largo plazo en este sentido. Por supuesto, sale de ahí el tema de la cartilla en la política pública porque hay una cartilla sobre esto. Se hizo todo un lanzamiento de esa política pública donde fueron todos los actores que verdaderamente tenían que ver con el tema de la atención primaria social, los médicos, las enfermeras, los directores de hospitales también, pero también los temas asociados a las políticas sociales, por ejemplo. Pero también hicimos un trabajo bellísimo, que yo me enamoro mucho de él, que se llama Mambrú no va a la guerra. Trabajo que hemos hecho nosotros en las comunidades del Alto Occidente del departamento de Caldas, en los municipios de Río Sucio, hemos hecho un trabajo pues bellísimo. También hemos trabajado con las escuelas que tienen que ver, lo que decía ahora Carlos Mario, en la zona que la Concepción Pacífico 3 tiene una afectación y que de alguna manera tiene que devolverle a la sociedad, y trabajamos con las escuelas o instituciones educativas el tema del liderazgo. Algunos otros resultados alcanzados: el concurso de cuento para los municipios de Viterbo y de Supía, el acompañamiento a los consejos departamentales de planeación
a través de la pedagogía de objetivos del desarrollo sostenible y seguimiento al plan de desarrollo. Nosotros fuimos partícipes de ese Consejo Departamental de Planeación por cerca de 4 años. Acompañamiento en la evaluación del plan de desarrollo de Terbo y Anserma y plan de evaluación del Departamental de Desarrollo. En prosperidad, que serían pues los otros puntos que tienen que ver con el desarrollo económico, social y tecnológico, pues hemos trabajado sobre el impacto en la economía de la región de la migración venezolana, los demandantes de trabajo digno y decente en el departamento de Caldas. Hemos hecho una actualización de la política del trabajo digno y decente del departamento de Caldas, un programa que se hizo bellísimo con muchos actores, que se llamó Café de Ciudad, donde habían varias universidades, pero también habían organizaciones sociales. Uno de nuestros compromisos era buscar que los candidatos por lo menos se manifestaran sobre el tema de la cuarta revolución industrial, que digamos fue el tema central del Café de Ciudad. Resultados alcanzados: hicimos el simposio de la cuarta revolución industrial, que fue un simposio extraordinario. Trajimos a unas personalidades académicos de primera talla sobre el tema de la revolución, de la cuarta revolución industrial, con más de 900 personas participando activamente en físico en nuestros auditorios. Se hicieron 5 encuentros de Café de Ciudad, ¿cierto? Y trabajamos articuladamente en eso. Y en temas de paz, pues nosotros en temas de paz sí que hemos trabajado. Y estos son nuestros aliados, ¿cierto? Ahí está, siempre decimos cuáles son nuestros aliados. Aquí tenemos entonces el gobierno de Caldas, tenemos la Procuraduría, tenemos los municipios, tenemos por supuesto que también a los consejos de paz, tenemos la Concepción Pacífico 3, tenemos la unidad de víctimas. Digamos, en cada uno de los diferentes proyectos o macroproyectos que tenemos nosotros del centro de pensamiento, siempre tenemos aliados. O sea, no es que nosotros desde la universidad y solamente desde la universidad vamos a trabajar. No, esto para que tenga sentido y para que tenga legitimidad en términos de las comunidades y de las sociedades, pues hay que llamarlos a participar a ellos. Esos saberes construyen mucho el tema de los cuales estamos manejando nosotros. Por eso, la participación ciudadana como instrumento de paz, una investigación que hicimos dentro de este tema que tiene que ver con la paz, la agenda de paz, cartilla metodológica, la participación en los consejos departamentales de paz, pero también hemos hecho, que yo llamaría la atención, es sobre el acompañamiento que hemos venido realizando nosotros para la conformación de los consejos municipales de paz. Esos consejos municipales de paz es, digamos que es como de ley que los municipios lo tienen que establecer. Muchas leyes no se hacen en este país, pero digamos que muchos municipios sí lo están haciendo y hemos acompañado a los municipios, ¿sí?, para que ellos logren conformar los consejos municipales de paz, donde hay todos los actores, hay un variopinto de actores que hay que tenerlos ahí, hasta lograr conformarlo como un consejo municipal de paz, es decir, tiene que llegarse hasta que el consejo municipal genere un acuerdo en términos de la creación de esos consejos municipales de paz. Y luego, pues, darle, a través del comité de impulso, darle el sentido, es decir, comenzar a desarrollar las diferentes acciones que hemos venido avanzando. Carlos Mario, yo te pido que nos ilustres uno de los ejemplos que hemos acompañado en esto de los consejos municipales de paz. Puede ser Samaná, puede ser Salamina o Pácora, bueno, el que tú quieras, uno de ellos nomás. Bueno, el municipio de Samaná es el municipio más afectado por el conflicto armado en el departamento de Caldas y nosotros pues desde el Centro de Pensamiento acompañamos el Consejo Municipal de Paz en el que hace presencia buena parte de la sociedad municipal. Entonces allí encontramos no solamente las víctimas, los excombatientes, sino también los estudiantes, las madres cabeza de familia, los empresarios y diferentes personas que hacen parte de la sociedad samaneña. Entonces de esta manera, pues en varios encuentros que realizamos con el Consejo Municipal de Paz, pues logramos generar una hoja de ruta para la implementación de los acuerdos. Recordemos que los actuales alcaldes son los alcaldes que iniciarán el cumplimiento de los acuerdos de paz
Y pues ya en el plan de desarrollo de Samaná pues hay una serie de acciones para el cumplimiento de esos acuerdos. Entonces, de esta manera, la próxima semana pues estaremos de nuevo en un Consejo Municipal de Paz de Samaná buscando pues mirar cuáles son esas acciones de políticas públicas, estrategias gubernamentales, pero también acciones desde la sociedad civil y nosotros como academia para poderle dar cumplimiento a los acuerdos en este nuevo escenario del posconflicto. Entonces, pues dentro de este escenario de posconflicto se habla mucho de la paz territorial, que es precisamente pues esto, que las comunidades le sugieran a los gobiernos cuáles deben ser la implementación de los acuerdos, las estrategias para que no vuelva un conflicto, y de esa manera pues venimos acompañando esa comunidad en ese aspecto. Gracias, Carlos Mario. Entonces, claro, venimos trabajando en todo esto y para nosotros es muy importante la conformación de las diferentes escuelas de ciudadanía. Pero, ¿qué más hemos hecho? Nosotros hicimos el año pasado una cátedra en formación que se llama Transformando Colombia, Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es una cátedra del orden nacional que la hicimos en la Universidad Nacional de Colombia para los estudiantes de la universidad, pero también teníamos la posibilidad que personas no pertenecientes a la universidad o a uno de los programas curriculares pudiera asistir a estas sesiones que hicimos en las cátedras nacional, transformando los objetivos del desarrollo sostenible. Esta cátedra, una cátedra maravillosa que desarrollamos en 16 sesiones, donde tuvimos la participación en alianza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, fue una alianza extraordinaria. También la Vicerrectoría de Investigación nos apoyó de manera significativa en esta cátedra, y con la coordinación del profesor Jorge Iván Bula Escobar, pues hicimos esta cátedra desde el Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible. Y no tuvimos sino 1.250 estudiantes inscritos, participando activamente cada semana. Los sábados entre 9 y 1 de la tarde desarrollábamos esta cátedra. Maravillosas las experiencias. A los alcaldes que fueron a este evento fueron alcaldes que mostraron un trabajo extraordinario en términos de cómo en su trabajo en la gestión pública estaban apostando a los objetivos del desarrollo sostenible. También algunos investigadores mostraron claramente cómo se le está apostando al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la profesora Janet Zambrano de nuestra sede, ella presentó todo el tema asociado al tema del agua y contaba y hacía sus reflexiones en términos de cómo se puede cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Pero yo diría que lo fundamental de esta cátedra, y creo que la esencia misma de esta cátedra, fueron los trabajos extraordinarios que hicieron nuestros estudiantes. Trabajos de campo, donde 4 o 5 estudiantes iban a buscar en las instituciones, en la sociedad, en las comunidades, qué estaban haciendo, o a impulsar proyectos hacia el cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, recuerdo un caso de un grupo de Manizales que hizo un trabajo maravilloso en el municipio de Fresno, otro que hicieron con unas comunidades de recicladores, y por el orden, así lo hicieron en Bogotá, así lo hicieron en Medellín, así lo hicieron en Palmira, y así lo hicieron en Leticia, en nuestra sede de allí de la Amazonía. Entonces yo diría que lo importante acá fueron esos trabajos extraordinarios que hicieron nuestros estudiantes. Pues claro, era un requisito pues para tener una nota, pero el compromiso y la dedicación verdaderamente trascendió. Más allá, aparte del conocimiento y la difusión que hicimos de los objetivos del desarrollo sostenible. Tuvimos más de 30 expositores de todas las calidades, de las más altas calidades de incidencia. Fruto de ello, pues se está, digamos, en impresión un libro que se llama Políticas Públicas y Objetivos del Desarrollo Sostenible, fruto de ese trabajo. Pero también nosotros, como Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible, ya hemos publicado un libro que se llama Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, una mirada desde la academia, libro que tendremos la oportunidad de tenerlo en físico, espero, la próxima semana.
Yo no sé si el señor decano me lo permite y hacemos una rifa acá y le damos uno a una de las personas que asiste a este webinar. Decano, ¿usted me autoriza? Digamos que sí. Y podemos sacar la lista o por lo menos de los que tengo derecho como autor, pues sí voy a rifar uno entre los que tenga acá y se lo haremos llegar de la forma que se nos indique. Carlos Mario, si tomemos lista de las personas que están ahí y buscamos un mecanismo para hacer una rifa y se lo vamos a entregar, que ya me anunciaron que la próxima semana lo tendremos. Y esa es la participación de esos múltiples académicos que han hecho su aporte y han hecho sus miradas precisamente desde cada uno de los diferentes objetivos del desarrollo sostenible, desde el objetivo número 1 que tiene que ver con el tema de pobreza hasta el objetivo 17 que tiene que ver con el tema de alianzas. ¿Estamos? Entonces los académicos le han apostado a eso. Pero también hemos hecho una serie de trabajos asociados a lo que ya les mencionaba, algunos simposios, algunos webinares, por llamarlos así, o algunos seminarios, que me gusta llamarlo también de esta manera, que es el seminario en perspectiva, cómo generar los empleos. Este fue un trabajo que hicimos nosotros en un seminario que invitamos al ministro de Trabajo, al doctor Ángel Custodio Cabrera, que invitamos a Diógenes Orjuela, que es el presidente de la CUT, invitamos también al director nacional de planeación, invitamos a la presidenta de ACOPI, también invitamos a unos empresarios, a unos académicos, y realmente que fue un webinar o un seminario bastante nutrido, con muchísima participación. Todavía está pues ahí en YouTube, se puede seguir viendo. Creo que es un webinar que más o menos unas 1.800 personas la han visto al día de hoy. Trabajamos también otro webinar que tiene que ver con la perspectiva económica y empresarial del departamento de Caldas, a la cual tuvimos como invitados la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales, Paul Caldas, a la directora de Penalco, a la directora de la ANDI, al director de CONFA, y por supuesto que académicos para que hicieran una reflexión sobre esto, todo en alianza con el Comité Intergremial de Caldas. Y el último que hicimos, el más reciente, ya se los había anunciado, que también tiene que ver con el tema de cómo nosotros, a partir de estas alianzas, logramos nutrir y generar masas críticas, que fueron el tema sobre bioeconomía, bionegocios y economía verde o mercados verdes, los cuales invitamos, como ya les había anunciado, a la doctora Silvia Restrepo, que es la coordinadora del FOCO, Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente. O sea, es la sabia que orienta este foco. Los directores de las corporaciones autónomas regionales del eje cafetero y el director de BIOS. Y por supuesto que, como siempre ha sido nuestra estrategia, tenemos un académico articulado para que nos haga sus reflexiones. Bien, eso es realmente lo que estamos haciendo, esto es lo que nos gusta hacer. Ese es como el tema sobre el cual nosotros, como Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible, le apostamos precisamente a construir desde nuestra perspectiva una mejor sociedad. Quiero terminar con esto acá para abrir espacio a los asistentes para que si tienen preguntas, comentarios, por favor. Gracias, profesor Germán Albeiro. Damos este espacio entonces para las preguntas. Pueden, por favor, abrir su micrófono o escribirlas en el chat, las estaremos leyendo. Bueno, aquí tenemos un saludo a Laura Jimena Arias. Nos dice, buenas tardes, Germán. Primero, muchas gracias por la información. Me gustaría preguntar varias cosas. Entonces, profesor, tenemos dos preguntas. Dice, ¿tiene alguna línea de investigación que tenga en cuenta los límites del crecimiento económico para alcanzar los ODS, teniendo en cuenta que el crecimiento económico sostenido, es decir, el sistema de producción, consumo y acumulación, es el principal causante de la crisis ecológica? Ahorita le leo, profesor, la segunda pregunta. No, Laura, maravillosa esa pregunta y qué bueno que te entusiasmas en esto. Pues por supuesto que uno de los temas a los cuales les apunta los objetivos del desarrollo sostenible tiene que ver el tema
de sociedad, de economía y de medio ambiente. Por lo tanto, que el tema de economía sostenible, crecimiento sostenible, es un tema que a nosotros nos interesa de manera permanente estarlo reflexionando y estar trabajando sobre eso. Con tal que sí, por supuesto que una de las partes que nosotros queremos articular y que estamos trabajando precisamente en un proyecto de investigación con las corporaciones autónomas regionales tiene que ver precisamente con el tema medioambiental y con las crisis ecológicas que muy seguramente van a salir. Y tiene que salir también desde el centro de pensamiento por lo menos un planteamiento sobre eso que nos permita de cara al futuro formular políticas públicas. La segunda pregunta, profesor, es ¿cuál fue el papel del Centro de Desarrollo Sostenible en el simposio de la Cuarta Revolución Industrial? No, nosotros fuimos actores de primera línea, ese es un proyecto nuestro, ese es un proyecto que nosotros como decimos en términos particulares, nace con nosotros, lo desarrollamos nosotros, es parte de nosotros, del centro de pensamiento, y en ese sentido pues hemos hecho todos los esfuerzos porque ese simposio que está todavía colgado en nuestra página web, que ustedes la pueden revisar, pues ahí está. Hemos, digamos, trabajado con nuestros conferencistas en los temas de blockchain, de inteligencia artificial, de big data, de todo lo que está asociado precisamente a la cuarta revolución industrial, y eso lo hicimos en noviembre del año 2018 les reitero, con muy buena participación, no solamente entre el número de personas inscritas y participantes, sino con los invitados que tuvimos y con sus reflexiones. Yo recuerdo mucho el tema de Carlos Patiño, Carlos Alberto Patiño, que vino y nos planteó lo humano en la cuarta revolución industrial. Contar que ese simposio tuvo unos impactos y lo sigue teniendo, creo yo, en términos muy positivos en digamos, en nuestra sociedad, no solamente la comunidad universitaria que los ve, sino en términos de la gente que lo puede ver de manera permanente. Profesor, Laura Jimena nos hace otra pregunta. ¿Y en el simposio se tuvieron en cuenta los impactos tecnológicos de dicha revolución desde el punto de vista ecosocial? Sí, por supuesto. Es que hay varias digamos, ponencias que tienen que ver con el tema ecosocial. Por ejemplo, la de Carlos Patiño, que tiene que ver con el tema de lo humano en la cuarta revolución industrial. La presentación que hizo Jaime Franqui al inicio de este simposio sobre verdaderamente cuál es el papel de la cuarta revolución industrial en la sociedad que hoy estamos viviendo. Entonces, desde ahí hay una relación muy estrecha, pero también, por ejemplo, el planteamiento que se hizo desde el anterior director de BIOS sobre el tema de lo bio y de lo social, de lo bio y lo social, cómo desde esas dinámicas se puede pensar en unas grandes posibilidades de desarrollo. No, con mucho gusto, Laura Jimena. Y bienvenida si quieres trabajar con nosotros en el Centro de Pensamiento. Si hay alguna pregunta más, un comentario o algo, con todo gusto. De todas maneras, les extiendo la invitación para que trabajen con nosotros en todos los diferentes proyectos que tenemos. Bueno, nos pregunta profesor Mauricio Andrés González Cardona, ¿qué proyectos se tienen para el 2021? En este momento estamos trabajando sobre la política pública en el tema de los bienegocios para el eje cafetero. Esperamos estar terminando ese proyecto de investigación articulado, como ya lo he dicho, con las autoridades ambientales, los gobiernos departamentales de los 3 departamentos del eje, en ese proyecto de investigación y hacia una política pública. Pero también vamos a trabajar en términos de la incidencia que va a tener las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos educativos. Bueno, por supuesto que nosotros seguimos desarrollando muchas actividades de difusión, de divulgación, como por ejemplo estos. Pues si no se los comenté, porque pues hay muchas cosas que uno no comenta.
nosotros hicimos un trabajo también muy grande con el Ministerio de Educación Nacional, trabajo que duró cerca de 1 año, y también mucho de ese trabajo está articulado al Centro de Pensamiento, y en ese trabajo, digamos, se fortaleció todo el tema de paz y de educación. Por eso que uno de los temas que nosotros nos encanta mucho trabajar tiene que ver con el tema de la educación. Por eso lo articulamos también al grupo de investigación o el GTA que llamamos en la universidad, Cultura de la Calidad en la Educación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Laura Jimena dice que si puede abrir el micrófono un momento. Yo no le veo ningún problema, no sé nuestro coordinador qué dice. No, claro, claro que sí, Laura Jimena, adelante. Hola. Hola. Yo quería preguntar, es que no conozco muy bien el alcance del centro de desarrollo, pues si me surge la pregunta si en algún momento existiría la posibilidad de proponer desde el centro de desarrollo como alguna materia o alguna asignatura o algo así que sea como transversal a las carreras que esté relacionada con estos temas. O pues es que sí, no conozco muy bien como el alcance, si puede llegar hasta allá o no. Sí, gracias Laura Jimena por la pregunta. Yo creo que la cátedra que hicimos nosotros sobre construyendo nación a través de los objetivos del desarrollo sostenible fue una cátedra de la universidad. Digo que una cátedra de carácter transversal porque los estudiantes la cursaban y tenían que pues hacer sus exámenes, presentar sus trabajos para tener una nota. Es decir, que nosotros la abrimos como una, digámoslo así, como de libre elección. De libre elección, de tal manera que el estudiante, tuvimos estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica, de economía, de enfermería, de medicina, de antropología, de sociología, de veterinaria, de zootecnia, o sea, de todas las áreas de conocimiento de la universidad tuvimos allí, por eso es una cátedra bastante transversal. Sí hemos pensado, inclusive el profesor Jorge Iván Bula me lo dijo en estos días, ¿por qué no pensamos nuevamente en hacer esa cátedra? Yo le dije, bueno, vamos a estudiarlo, profesor, porque de todas maneras tiene muchas, es muy complejo hacerlo, necesita uno pues mucho apoyo por parte de la universidad y de contar con todos los apoyos, que lo haremos, porque eso es complejo, porque tener 30 o más conferencistas cada semana, tener 3 conferencistas, la cosa es dura, pero lo pensamos nuevamente. Inclusive las cátedras están colgadas en la página de la Universidad Nacional, la Dirección Académica de Bogotá. No, con todo gusto, Laura Jimena. Quisiéramos invitarlo, si alguien más tiene una pregunta, alguna apreciación para realizar, con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues yo les agradezco en primera instancia a la Facultad de Administración, a nuestro decano, el profesor Juan Carlos Chicamesa, a la Luz María Robledo, por la iniciativa de realizar estos webinares y por supuesto a ustedes, las personas que hoy nos han acompañado ya en el cierre de todos estos webinares que tan exitosamente se vienen haciendo por parte de la facultad. Muchas gracias, profesor Germán Albeiro, por habernos acompañado en estos webinars, a la profesora Luz María también y a todo el equipo de extensión que pudimos llevar esto y a ustedes, estimados asistentes a este webinar. Un feliz día. Muchas gracias nuevamente, me despido.